quien además preside la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. De momento, de manera encargada, preside esta sesión el asambleísta Patricio Donoso. Este instrumento internacional, la Convención, consta de 22 artículos, 5 capítulos, donde se trata de poner o de consolidar el respeto a los derechos humanos, un tema que para quienes representamos principalmente la comunidad migrante estamos de acuerdo y creemos importantísimo para el país y para quienes estamos fuera del mismo. Este instrumento internacional nos permite tener los elementos necesarios para ajustar nuestra legislación en el sentido de garantizar estos derechos. La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia hoy en día están más vigentes que nunca, cuando vemos que un país hermano, en el caso de Venezuela, han sido sus ciudadanos, han tenido que abandonar su país, su patria, han sido desplazados de manera forzosa. Y hoy en día, en Colombia, Perú, Chile, Argentina y nuestro propio país, los ha acogido y está tratando de llevar adelante un proceso para garantizar justamente esto, el respeto a los derechos humanos, a la no discriminación, a la tolerancia. Hoy cuando vemos por nuestras calles, en nuestras ciudades, un número indefinido de ciudadanos venezolanos, los ecuatorianos consideramos que nos vienen a quitar trabajo, que nos vienen a generar inseguridad, que nos vienen a quitar servicios públicos como salud, educación. Pero siempre debo hacer el llamado a todos los ecuatorianos y que recordemos que fuera de nuestras fronteras vivimos casi 3 millones de ecuatorianos que igualmente tuvimos que abandonar el país de una manera tal vez más planificada, con distintos tamices distintos al que estamos hablando en esta mañana, pero que en el fondo siempre seremos una población vulnerable. En Europa, nuestros compañeros, principalmente en España, fuimos discriminados, somos llamados sudacas, somos llamados migrantes, siempre nos están exhortando a que abandonemos esos países, que regresemos al nuestro. Y hoy en día nos olvidamos de eso, y tal vez muchos de los ecuatorianos tengamos familiares o amigos afuera de nuestras fronteras y nos olvidamos lo importante que es exigir el respeto a los derechos humanos, el respeto a la tolerancia, ese llamado a la no discriminación. Pero bueno, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia hacen parte de una tendencia mundial, y principalmente en la parte occidental. Avanzar en la prohibición de conductas discriminatorias es esencial, y por eso la Organización de Estados Americanos no ha sido ajena a esta situación y viene haciendo esfuerzos para ratificar este convenio o esta Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia, que es un tema imperante. Esta tendencia internacional está relacionada con el fenómeno muy similar a lo doméstico, donde se ha dado un creciente impulso a la normativa antidiscriminatoria. La importancia de incluir dicho instrumento en nuestra legislación es parte de la base valiosa
de incentivar el combate contra este gran problema social. Un gran problema social que muchas veces lo que hace es que las sociedades retrocedan y no avancemos. Hoy en día, a través del Internet, de las redes sociales, tenemos información casi al instante de lo que pasa en el mundo. Y levantamos nuestra voz de protesta cuando vemos casos como los que suceden en Europa, con las comunidades africanas que están yendo hacia Europa, dejando sus países por situaciones políticas o religiosas, pero nos olvidamos de levantar la voz de protesta cuando vemos que nuestros compatriotas o nosotros mismos aquí hacemos lo propio. El objetivo principal de este instrumento es reafirmar el compromiso asumido por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos con la erradicación total e incondicional al racismo. La Corte Constitucional, en su dictamen del 18 de julio del 2018, estableció que este instrumento internacional cuenta con todas las fases necesarias y ratificó que el Pleno de esta Asamblea Nacional debe ratificar este convenio internacional o no aprobarlo. Indudablemente, en lo personal, considero que debemos, los 137 legisladores, votar a favor de este instrumento por varias razones, pero la principal, y que nos obliga a nuestra Constitución. Recordemos que el Ecuador, en su Constitución, en su Carta Magna, en el artículo 1, claramente estipula que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, de justicia, pero principalmente un país intercultural y plurinacional. Y es por eso tan importante que este convenio internacional sea aprobado por los 137 legisladores, porque es tan importante mandar un mensaje a la comunidad ecuatoriana, a la sociedad ecuatoriana, de que no se puede seguir permitiendo la discriminación. Los pueblos indígenas, los pueblos que hacen vida en nuestro país, las etnias, también sufren esta situación internamente en nuestro país. Y nosotros, en nuestra legislatura, en nuestras leyes, debemos ser contundentes en este aspecto y debemos trabajar para que por fin el Ecuador esté libre de este tipo de cosas. Por eso hago un llamado a los 137 asambleístas para que hoy día aprobemos este instrumento internacional. Nuestra Constitución, como les mencionaba, en su artículo 1 nos obliga, 2, en su artículo 40 nos habla de la libre movilidad, y ahí hablamos justamente del tema de las formas conexas de intolerancia cuando hablamos de xenofobia. Nuestro artículo 41 habla del derecho al asilo, al refugio, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para garantizar los derechos humanos justamente de los refugiados o de los asilados o de nuestro propio pueblo cuando vemos que las nacionalidades sufren la discriminación? Aquí en la legislatura tenemos varios compañeros legisladores que vienen justamente de las nacionalidades y representan a sus pueblos, y ellos saben lo importante que es que hoy en día luchemos de frente y que el Estado ecuatoriano garantice sus derechos humanos, que garantice el erradicar la discriminación, que garantice terminar con el racismo, terminar con la intolerancia. En un convenio como este, pues yo creo que no hay mucho que hablar, señor presidente y estimados colegas legisladores. Creo que es un tema moral y de ética, en que nosotros siempre estemos pensando en cómo erradicar el racismo y la discriminación. Y mandar un mensaje a los ecuatorianos para que seamos más tolerantes, que cuando las situaciones se presentan, no han sido planificadas,
Y hoy en día tenemos a una gran comunidad de ciudadanos venezolanos que han sido desplazados a nuestro territorio y que estamos justamente trabajando en una reforma a la Ley de Movilidad Humana en nuestra comisión, en la cual tenemos que tomar en cuenta esta Convención Interamericana para poder garantizar los derechos de todos los ecuatorianos primero, pero también de quienes vienen a nuestro país, y buscar mecanismos para poder exigir en el exterior el respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas que hacen vida en otros países. Casi 3 millones de ecuatorianos, señores legisladores, se encuentran fuera de nuestra frontera y tenemos que a través de este tipo de convenios internacionales, a través de las leyes orgánicas que estamos trabajando en esta asamblea, no olvidarnos nunca de eso. Por eso, desde la presidencia de la comisión, como representante de los ecuatorianos en el exterior, les pido que aprobemos este convenio internacional con su voto favorable para que se puedan ejecutar desde el Estado ecuatoriano las garantías de los derechos humanos de los ciudadanos del mundo. Gracias, señor presidente, gracias, señores legisladores. Era la intervención del asambleísta Fernando Flores, presidente